Comisión Permanente, un punto de acuerdo para solicitar al SAT inicie el cobro de aranceles a los autos chocolate. El Congreso pide a la PGR y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial intensificar el combate al contrabando de autopartes que causa pérdidas por casi 19,000 millones de pesos. En el estudio, el diputado local del PRD, Vidal Llarenas, para hablar sobre el tema de la iniciativa para regular el uso de la marihuana en el Distrito Federal. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Desde las Cámaras. Primero que nada, déjenme mandar un saludo a quienes nos ven en Querétaro a través del canal digital 9.2 de Proyecto 40. ¿Cómo están? Buenas noches. Víctor. Bien. Nuestra red nacional digital. Proyecto 40 es una red nacional. Sí, y además HD. HD, High Definition. High Definition. High definition. Ya no, de ahí nos ven todo. Oye, Oigan, pues vamos al primer tema, ¿no? Fíjense que ahora en la Comisión Permanente se aprobó el día de ayer un punto de acuerdo donde el senador Ernesto Rufo del PAN pide al SAT que cobre todos los aranceles a todos estos autos importados, denominados como se conocen como autos chocolate, que bueno, pues que han perdido los amparos y que pues andan circulando en nuestro país, que aproximadamente hay cifras que, bueno, pues vamos a cerrar el año aproximadamente con 750,000 vehículos de este tipo. ¿Cómo fíjate ven? que aquí hay un problema que es obviamente, por un lado es el fiscal, otro el financiero, otro el industrial y todavía una cuarta pista, que es el consumidor de este tipo de vehículos. El social. El social. Que ese es el más, Estamos más viendo, importante. es el más, bueno, todos son importantes porque al final de cuentas todos repercuten sobre la misma comunidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Estamos viendo que por un lado son los autos chocolates, pero también estamos hablando de la importación de partes y construyen aquí camiones, por ejemplo, los que circulan en las carreteras, que son muy peligrosos. ¿De los que van de los así, que van, sí, los que no sí. tienen carrocería? No, ¿O no, cuáles? no, no, Ah, no, que sí no, que tienen. tienen carrocería, pero están hechos con partes hechas en otros países, concretamente en Estados Unidos. Aquí las arman, pero son partes usadas. O sea, todo esto nos está llevando a un mercado negro que bueno, algunos industriales del sector comentan de poco más de 5,000 a 20,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad brutal, casi el doble de lo que es la producción. Lo de las autopartes y de los automóviles chocolates. Estamos viendo que van de la mano. Por una parte, y lo de los coches chocolates, dices, bueno, ya se habían legalizado el ingreso libre de los automóviles usados. Sí, esos del los usados, 2009. ahí está. Entran y además en algunos no se pagan impuestos. Ojo. Entonces crean también un mercado en el cual está compitiendo contra los vehículos usados mexicanos y lo que es peor, contra los vehículos nuevos. Bueno, pero eso es un mercado el que los compra en México, ya está bien definido, muchas partes en provincia compran estos vehículos. Pero viene también la necesidad del gobierno de cobrar impuestos. Y aquí está la clave de todo. ¿Cómo vas a cobrarle impuestos a alguien que ya tiene un vehículo? ¿A través de una tenencia? Cuando en unos estados, tenencia, pero en algunos estados ya no se cobra la tenencia. Ojo, estamos viendo un asunto muy complicado, realmente desde el punto de vista jurídico, legislativo, en donde, vamos a ver, necesitamos impulsar el campo ¿con qué? ¿Con camionetas usadas, viejas, destartaladas? ¿Eso es impulsar el campo? ¿Eso es darle un impulso al agricultor? Pues no. Vamos a dar tecnología, vamos a traer tecnología y cuesta la tecnología. Pero tampoco lo vamos a hacer a través de leyes. Tenemos que ir al campo, valga la expresión, ir a la gente y que preguntarle la demanda, porque ellos están comprando vehículos que cuestan en Estados Unidos $500, 5,000 pesos, y están trabajando en el campo mexicano o están contaminando nuestro territorio. O en el caso de los trailers, estamos viendo que esos vehículos se han convertido en una lacra peligrosísima y tienen accidentes constantemente. Yo pienso que eso es lo que debe el legislador poner mucha atención. Estamos hablando de un mercado muy grande de mucho dinero y esa es la disputa que mucha gente involucrada. O sea, como decíamos al principio, la parte social es fundamental. O sea, hay mucha gente que compra vehículos muy baratos, que no tiene dinero para comprar un coche más de mayor precio, y entonces, pues si le pegas a este tema, a este sector, a esta parte de negocio, le pegas también a su economía. Así es un asunto muy, muy complicado. Oye, yo no le he coche nuevo, cabeza al tema. un coche nuevo, Néstor, compras un coche nuevo y ¿sabes cuánto representa de impuesto? Cuando tú compras un automóvil de 200,000 pesos, más de 120,000 pesos corresponden a impuestos. Que es una locura. La verdad es que, a ver, o sea, si tenemos un país vecino que produce
muchísimos automóviles, incluso México, Nosotros ¿no? Nosotros producimos, o sea, y los exportamos. Y luego los volvemos a importar ya usados, ¿no? O nuevos también, ¿eh? O nuevos, pero te salen 10 veces más caro que en Estados Unidos. No es lo mismo comprarte un coche aquí que un coche allá. O sea, sí, como dices, Néstor, es una realidad social, sobre todo de la gente que vive allá en la frontera, o sea, Tijuana, toda la frontera, Tamaulipas, etcétera, Coahuila. La verdad es que imagínate vivir en una frontera que solamente te separa un río y sabes que el coche de allá enfrente te cuesta 20 veces más barato. O sea, como que es una realidad que más bien económica, que más bien ambos gobiernos deberían de a lo mejor revisar, ¿no? Y ver una solución de cómo poder hacer accesibles, más accesibles estos autos. Los autos nuevos en México no debían tener tanto impuesto, la verdad. Está bien que pagues un IVA, un impuesto al consumo, lo entiendo, pero un impuesto al automóvil, a los automóviles nuevos y el otro que va a faltar dentro de poco, que si tú traes un foco determinado de LED, vas a cobrar más. La verdad de las cosas es que la voracidad fiscal en este país, que es recaudativa la política fiscal, no es de promoción del desarrollo económico del país, pues necesitamos cambiarla y eso precisamente a través de una reforma fiscal. No es a través de un acto meramente demagógico. Es que no, el tema es que está en el Tratado de Libre Comercio. O sea, el tema de estos autos, el tema es que está en el Tratado de Libre Comercio. Sí. O sea, es un tema mayor que una reforma fiscal, por eso existe. Entonces, pero bueno, vamos a otro tema, hablando de autos y que mencionabas el tema de las autopartes. Pues fíjate que también el día de ayer en la Comisión Permanente también se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la PGR y al INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para que intensifique el combate, pues este contrabando de autopartes que más o menos se calcula unas pérdidas de 19 mil millones de pesos a la industria automotriz. Que está ligado exactamente a este tema que estábamos platicando. Pero la otra cosa es que la próxima semana, el próximo jueves, muy probablemente ya tendremos reforma energética, la iniciativa del gobierno federal. Vamos a estar muy atentos, hay que ver. Ese es el tema. Sí, porque ahí está jugando. Estamos en el tic-tac, tic-tac. Y les quiero contar una cosa, resulta que, bueno, el gobierno federal está midiendo, está haciendo los ajustes, pero ¿qué creen? ¿Por qué creen que se retrasó? No solamente porque está afinando... ¿Traes el chisme? Pues bueno, sí, porque ¿saben qué? Este fin de semana, pues los señores del PAN y el PRD, el viernes el PRD tiene Consejo Nacional, el sábado el PAN también tiene Asamblea Nacional, y entonces, pues los presidentes del PRD y del PAN, pues lo que le pidieron al gobierno federal es que retrasara la presentación de su iniciativa porque les iba a meter un ruido, pero brutal, a sus reuniones partidistas internas. Entonces, también está jugando el tema de la vida interna de los partidos en la presentación de la reforma energética. Buenísimo. Ese es un tema, ese es el tema del año y quizá del principio del sexenio, porque las luces amarillas están encendidas tanto del gobierno federal como de los partidos políticos. Y además, no olvídenlo, no van a privatizar Pemex. Ya, ese es el tema que andan ahí viendo en la calle. No es cierto. Es un asunto mucho más importante. Pero fíjate que vamos ahora con Juan José Samillán, ¿les parece bien? Vamos a Juan José Samillán, nuestro analista político, al otro lado del estudio. ¿Qué tal, amigos? El Partido Revolucionario Institucional señaló que su propuesta de reforma energética no saldrá esta semana como se esperaba, sino hasta la próxima semana, ya que se busca que sea bien hecha y bien planteada para que se beneficien todos los mexicanos. Desde luego, sin comprometer la soberanía nacional. Esto quiere decir que sin vender absolutamente nada de Pemex, pero sí modernizarlo y hacerlo más productivo. Se trata de que intervengan mexicanos en su expansión y acabar con los vicios que han estado siempre, tales como el actual que tenemos ahora de enviar nuestro petróleo a los Estados Unidos y nos los regresan a un precio mucho más alto, ya refinado y convertido en gasolina y lubricantes, beneficiando desde luego a las grandes empresas norteamericanas y sin promover ni un solo empleo para los mexicanos. ¿Recuerda usted que tratamos de construir una nueva refinería en el estado de Hidalgo? Y después de muchas discusiones e inclusive pleitos interestatales para su designación, no se ha podido construir nada al respecto. Y seguimos con las mismas refinerías que se construyeron en la época de nuestros abuelos. Y así pasa con todo lo que podemos hacer. Por supuesto, sin vender a Pemex,
pero beneficiando a muchos mexicanos y bajando la sangría de dólares por no poder producir lo que tenemos que comprar a precios elevados. Si no tomamos medidas ahora, México se convertirá, aunque parezca increíble, en un importador de petróleo y desde luego comprando cada vez más gasolinas y lubricantes, que cada día va aumentando nuestra demanda, así como nuestras compras al exterior, pudiendo producirlas aquí. Ojalá que así sea. Como esto, podemos incrementar nuestra producción petrolera y también de gas y bajar nuestros costos y dar los miles de trabajos que están esperando multitud de trabajadores que actualmente necesitan el trabajo urgentemente para mantener a sus familias. Y para superar todas estas falsas creencias, debemos ya ponernos de acuerdo para que no se usen para fines políticos y hacer ya de una vez algo por los trabajadores mexicanos. ¿No lo cree usted? Hasta la próxima, amigo. Gracias, Juan José. Y ahora tenemos que ir a un corte, pero no se vaya porque regresando aquí desde las cámaras estará el diputado local del PRD, Vidal Llerenas, para hablar del polémico, muy polémico tema de la despenalización de la marihuana en el Distrito Federal. Volvemos. Regresamos desde las cámaras y ahora vamos con Garganta Profunda con su información confidencial. Los diputados y los funcionarios de la Cámara de Diputados estrenarán comedor, pero hasta fines de agosto. Por lo pronto, los que lo requieran tendrán que comer en la carpa, casi al aire libre. Y es que la Junta de Coordinación Política que encabeza el panista Luis Alberto Villarreal resolvió en una reunión autorizar la propuesta de la Secretaría General para remodelar los 2 comedores y la cafetería que cada 3 años concesionan empresas particulares. En realidad no había necesidad de gastar ese dinero, pero el argumento de que los representantes populares merecen un espacio digno y hasta de lujos para ingerir sus alimentos convenció a los diputados de aprobarlo y total, para eso está el presupuesto. Por eso se levantaron los pisos y volvieron a colocar losetas italianas. La cocina se remodeló completamente, instalando mobiliario nuevo y hasta las mesas y las sillas se cambiaron. Las remodelaciones se están realizando tanto en el restaurante Los Cristales, que fue diseñado para uso exclusivo de los diputados y sus invitados, pero también en la terraza, en el que se ofrece un menú más económico y por lo tanto lo pueden pagar funcionarios y empleados en general. Estos 2 restaurantes ya han sido concesionados y empezarán a trabajar formalmente a fines del mes próximo, junto con la cafetería que ofrece comida rápida y café todo el día. Por el momento, como no estaba previsto que hubiera sesiones plenarias en estos meses de receso, la empresa Le Croissant, que tendrá concesión de la terraza, ofrece desayunos y comida a los diputados en la explanada del Palacio Legislativo, prácticamente al aire libre. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero lo cierto es que a estos restaurantes no acuden todos los diputados, pues muchos tienen comedor propio y chef particular, sobre todo los coordinadores de las 3 fracciones del PRI, PAN y PRD, que manejan un grueso presupuesto. Vamos a ver si algún día se sabe cuánto costaron las remodelaciones y qué deja de ganancia la explotación de estos comedores. Pero recuerda, si dices que yo lo dije, siempre lo voy a negar. Eso fue Garganta Profunda. Y ya se encuentra con nosotros en el estudio el diputado local del PRD, Vidal Llerenas, para hablar sobre el tema de la polémica en esta coyuntura, que es la iniciativa que busca regular el uso de la marihuana en el Distrito Federal. Diputado Llerenas, ¿cómo estás? Buenas noches. A tus órdenes, buenas noches. Bueno, pues diputado, en este momento parece que son el Distrito Federal, el Estado de Morelos, la punta de lanza de este debate acerca de la legalización
de la marihuana o la despenalización de la marihuana, de su venta, y el tema, también hay que aclarar que el consumo pues no está penalizado, pero también entra en un contexto de un debate, por ejemplo, en la despenalización en Uruguay, en ya muchos estados en los Estados Unidos que la han hecho legal. Y entonces, bueno, ¿cómo se inscribe el Distrito Federal en toda esta corriente sobre el debate de la marihuana? No hay un debate global, claramente en América Latina, Europa, por supuesto, Portugal de manera destacada, Holanda de hace muchos años, ¿no? El caso reciente de Uruguay. Y creo que es un tema que tenemos que discutir en México, el prohibicionismo, ¿no? La idea de prohibir todo tipo de droga que fue prohibida en los años 40, en los años 50 y que la seguimos prohibiendo hoy, no se ha llevado a ningún lado. Hay violencia, hay más consumo y los riesgos que las personas están teniendo pues son mayores por el contexto, digamos, porque van con un dealer, porque no saben realmente qué están consumiendo, que la sustancia misma, digamos. Estamos hablando de una sustancia que evidentemente tiene riesgos, pero cuyos riesgos son similares a otras drogas legales, al alcohol, al tabaco. Y por lo tanto creo yo que podemos regularla y que es necesario ir avanzando. Es necesario debatir, es necesario avanzar, tratar el tema medicinal. Hay muchos padecimientos para los cuales se está recomendando la marihuana. El tema de la penalización para el consumo no es exacto, porque si bien en teoría el consumo está permitido o la posesión está permitida, las cantidades permitidas son muy bajas. Y en los hechos, muchas personas que son consumidores sí están yendo a la cárcel, cosa que no queremos. Nosotros queremos que a la cárcel no vayan los consumidores, pero vayan los traficantes. Aquí hay algo que a mí me parece muy importante. Yo, en lo personal, estoy a favor de que se legalicen las drogas. Te voy a decir por qué. Nada más para que se acabe la violencia que hay alrededor del manejo, del trasiego, de la producción, trasiego y consumo de las drogas. Pero hay algo que sí es muy importante y también tenemos que verlo. En México vamos al debate, pero ¿con qué elementos vamos al debate? ¿Cuánta gente sabe cuáles son los verdaderos daños que provoca la marihuana? Porque la marihuana es una droga que genera daños, y daños graves también, tanto en la personalidad, daños mentales, etcétera. Esto te lo digo porque sí, ya pero no se mueren, ¿eh? No, sí se mueren, déjame decirte, sí se mueren. Se mueren igual que pasa con el alcohol. Mucha gente, como no puedes manejar, gente drogada maneja y tiene accidentes. O sea, no bueno, justo es el tema del debate, es decir, si nosotros informamos más a la gente, y no solo de marihuana, también del resto de todas las drogas, vamos a reducir el riesgo. Relativamente poca gente muere en realidad por drogas duras, tanto por marihuana como por drogas duras. Para morirte de fumar marihuana tendrías que fumarte más de 1000 cigarrillos en un día. ¿Sabes por qué son menos los que mueren? Que igual con cigarrillo morirías. Porque hoy es menos el consumo de drogas que el de alcohol, que es otra droga permitida. Que es otra droga permitida. ¿Ves? Yo lo que creo que es la peor droga del mundo clasificada en un estudio que hacen pues en sí, porque mucha gente la consume y tiene daños muy generales. Yo creo que si tenemos más información, tanto de la marihuana como del resto de las drogas, y la gente la tiene de manera precisa. En muchos países se han instaurado mecanismos en donde un joven que ya decidió tomar drogas tiene un mecanismo en que puede tener información muy precisa sobre lo que está consumiendo y reducir los riesgos. Todo eso nos va a llevar a reducir los riesgos de manera importante. Ya sabemos muchas cosas de la marihuana, se ha estudiado mucho. ¿Qué pasa? Que puede ser muy peligrosa para gente muy joven y puede ser muy peligrosa para consumidores abusivos que tienen algún tipo de antecedente psicótico. Para el resto de la población también tiene daños, pero son daños menores, es menos adictiva incluso que el tabaco y que el alcohol. Sí tiene este problema de que la gente, no puede manejar, no puede hacer otro tipo de cosas, pero los daños no son permanentes, sí genera adicción y esto puede ser tratable. Bueno, si hay gente que tiene problemas permanentes por el consumo de marihuana. Sí, siempre y cuando lo haya consumido muy joven o sea un consumidor muy abusivo con algún antecedente. En general es menos que en otras drogas y por lo tanto nos podría permitir regularla. Es decir, por ejemplo, tener clubes de consumidores en donde se pueda regular las cantidades, el precio, incluso el tipo de persona que va. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, yo en lo personal no estoy de acuerdo en la postura de Vicente Fox, en el que él quiere que salgas a la cajetilla, vayas a un centro de estos, de las tiendas, en cualquier tienda puedas comprar una cajetilla de marihuana? ¿Sabes por qué no? Yo también, porque estarían al alcance de los niños.
Y eso sí es muy arriesgado. Sí, eso es muy arriesgado. Los estudios han demostrado que gente muy joven consumiendo marihuana como consumiendo alcohol incurre en mayores riesgos, porque se está formando el cerebro, el cuerpo, etc. Y además es más probable que ahí sí adquieras la adicción. Es más probable que yo me vuelva un adicto si tomo cualquier sustancia a los 14 años que a los 22, digamos. Yo creo que no se debería vender en los Oxxos, como dice Fox. Debería haber mecanismos como clubes de consumidores donde de manera regulada pudiera tenerse acceso al producto de manera segura. Hoy en la mañana, fíjate, hoy en la mañana tuvimos varios alumnos que estudiamos en Inglaterra, un desayuno con el diputado Beltrones, y justamente yo le hice esa pregunta. No me invitaron. No te invitaron, que tú eres también exalumno, pero bueno, el tema es que le pregunté yo que cuál era su postura sobre este tema. Dijo, bueno, pues en realidad ya está despenalizada el consumo, o sea, es decir, te agarran con un churro de mota y la aportación de dosis mínimas, que es la Ley General de Narcomenudeo. Sí, lo que está prohibido es la producción. Está la producción y la comercialización. Bueno, ahora, son cantidades muy pequeñas. En el caso de marihuana son 5 gramos, que es una cantidad relativamente pequeña. ¿A cuántos carrujos equivale para ponerle más o menos como 2,5, una cosa así. Dos churritos. 2 churritos. Que a lo mejor para el consumo estrictamente personal de un día puede ser. En general, si alguien va a consumir, van a consumir más personas, etc. Por ejemplo, Colorado, que es donde ahí también está despenalizada hasta el consumo recreativo, son 25 gramos. Se recomienda que 20 pudiera ser una cantidad razonable de un consumidor. En realidad sí estamos metiendo a la cárcel a gente que consume. Hoy en la Comisión de Derechos Humanos del DF tuvimos una reunión y las encuestas demuestran que el 60% de las personas que fuman sí han sido objeto de alguna detención y la mayor parte de ellas han salido por algún acto de corrupción, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la policía está desinformada y porque efectivamente las cantidades no son las cantidades adecuadas y la verdad es que no queremos meter a los consumidores a la cárcel. Bueno, ahora, yo quiero hacer un par de reflexiones. Primero, es un despropósito que no tengas penalizado el consumo, pero sí penalices el trasiego y la producción. O sea, ¿de dónde la consigues? ¿De dónde consigues? ¿No? O sea, cae del cielo. Es una hipocresía social en términos estrictos. Pero por el otro lado también, y yo tiendo más a la libertad, pero yo no tengo muy clara una posición sobre el tema. Lo que sí es que la realidad nos alcanzó. ¿Qué ocurre? Resulta que nosotros, como país, México, ayudó a los gringos a cerrar la frontera al paso de drogas. Estados Unidos es el mayor país consumidor del mundo y la mitad de la marihuana que se consume en Estados Unidos se produce en su territorio. Pues resulta que cerramos la frontera y la droga ya no llegó a Estados Unidos o no está llegando toda la droga a Estados Unidos y se está quedando en nuestro país. Y entonces lo que han hecho las bandas criminales es generar mercado. Ofertan barato la droga y entonces hay consumidores aquí. Entonces el problema de consumo es un problema que está creciendo y que algo tiene que hacer México. Estemos de acuerdo o no, lo que ocurrió porque decidió el gobierno de Estados Unidos y decidió el gobierno mexicano ha generado un problema de incremento de consumo de drogas de todo tipo en nuestro país, pues, y hay que hacer algo. La encuesta nacional de consumo de adicciones, la encuesta nacional de sobre adicciones, establece que se incrementó 300%. Del 5% de que habían probado la marihuana, aumentó al 15%. Sí, pero imagínate más. Entonces, estamos hablando de otra hipocresía. Sigue creciendo. Y es ilegal. Otra hipocresía. Yo creo que lo que está pasando es que por cambio de estilo de vida, de pirámide poblacional, de ingreso, de muchas cosas, lo que vamos a ver en México es un mayor consumo de drogas. Oye, pero no al final. Prácticamente hagamos lo que hagamos. Hay que ser más inteligentes en cómo lo podemos manejar. Pero Vidal, no vamos a tener que hacer también, como estamos haciendo con el tabaco, vamos a separar una cantidad de dinero, porque además la marihuana, el consumo de marihuana fumada genera 6 veces más potencial de generar cáncer, y esto me lo dijo precisamente el director del Centro Nacional de Adicciones, y me dice, ¿sabes qué? Contra las adicciones. De cáncer. O sea, estamos hablando de que sigue habiendo problemas serios. Pues no, eso no está probado. Yo sé que no está probado. Él lo dice. Pues él va a decir, pues es médico. Él lo dice. Es médico, yo no soy médico. Dice, pero la mayoría de la evidencia parecería ser que efectivamente sí puede haber una relación cáncer-marihuana, que no está bien estudiada, pero que sin duda con tabaco es mayor. Bueno, él habla de estudios hechos no nada más en México, sino en partes del mundo. Incluso el mayor riesgo es combinar tabaco con marihuana, que es cosa que la gente hace. O alcohol con marihuana, que es también muy grave. Sí, pero en el caso del cáncer sería... Cruzarse. A ver, la marihuana sí causa efectos negativos a la salud. Yo lo que creo es que causa unos efectos que podemos regularlas de forma tal que controlemos su consumo, la periodicidad del mismo, y que podemos tener un enfoque más inteligente. Holanda, por ejemplo. En Holanda hay más o menos el mismo consumo de marihuana que el resto de Europa del Norte, pero menos
consumo de drogas duras. Y lo que se dice como explicación es que hay dos canales. Tú vas por el canal de la marihuana, entonces no vas al dealer, vas al coffee shop y ya. Si las drogas duras tienen un dealer que te va a ofrecer una oferta más compleja de drogas y entonces vas a poder consumir otras drogas que sí son mucho más adictivas y que tienen más problemas a la salud, ¿no? Es decir, la marihuana sí hace daño, sí, yo creo que hay maneras de regularla. Otras drogas, a lo mejor son otra historia. Ahora, diputado, corrígeme, pero la marihuana es la droga de más consumo. Sí, sin duda. En el mundo. En el mundo y en México el porcentaje va entre 60, 70, 80% dependiendo. Pero sí, sin duda. La última pregunta antes de irnos, ¿va a ser el Distrito Federal punta de lanza para este tema? Bueno, ya lo está haciendo, ya lo estamos debatiendo, seguramente se aprobarán varias cosas que puede tener que ver con esto y con otros temas como, por ejemplo, quitar el estigma de las personas que consumen drogas. No necesariamente un consumidor de drogas es un delincuente, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la información. Me parece muy importante que los jóvenes tengan información mucho más precisa de las drogas, de su efecto, para que reduzcan riesgos. Diputado, una cosa, tienen un tema en la Corte, la legislación federal es la que establece el rango de la cantidad que es aceptada, el gramaje, para portar un consumidor. Ya hay sentencias de la Corte con estados que han intentado incrementar el gramaje y se ha dado para atrás. ¿Qué van a hacer? Hay que estudiar cuál fue la razón que la Corte dio y en todo caso también la prioridad. A lo mejor puede ser la misma cantidad, pero tener prioridad cero, ¿no? El tema de narcomenudeo sí es una facultad local y en esa facultad podemos tener un margen. Hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado, sí. Porque es un asunto que es muy sensible, sobre todo a la sociedad más vulnerable, que son los niños y los jóvenes. Por Pacheco, dicen que Pacheco te pones bien sensible, compadre. Y además, amor y paz en el mundo. Decía Beltrones ya, por último, hoy decía pues que le deben dar un poquito más de marihuana a los diputados para la reforma energética. Por lo menos la aprobarían con paz para que y se amor. alivianen. Con eso nos vamos. Ya nos vamos. No, de por sí están alivianados. Vidal Llerenas, muchísimas gracias que haya estado hoy Desde las Cámaras. Y mire, ya nos vamos, pero antes de irnos, déjame decirle que este mes le presento la revista Central, quien obviamente trae en su portada la primera dama, pues es una primera dama que yo coincido, que a mí me inspira. Y además, pues también trae la historia de Nelson Mandela, una de las figuras pues más importantes en la lucha por la igualdad racial. Cómprela, ya está la revista Central en todos sus puestos de revista. Y ya nos vamos. Bueno, y además no olvide comunicarse con nosotros, entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro correo desde las cámaras @proyecto40.com.mx y nuestro Twitter @desde las cámaras. Diputado, ¿cuál es tu Twitter? Vida Llerenas. Vida Llerenas. Yo soy APZ. El mío es Bechica Sánchez Van. El mío es @Nesojeda. Y también el Desde las Cámaras. ¿Y sabe qué? Por último, le recomiendo este libro, El Diablo Guardián, de Javier Velasco, de Editorial Alfaguara. Cómprelo, también está bastante Cumple 10 años, ¿no? Cumple 10 años, así es. Felicidades. Se ganó a la el premio editorial. Alfaguara, Javier. Felicidades. Así es. Adiós. Adiós. Suerte.